El aire frío de la madrugada cortaba como una navaja cuando el instructor caminó hacia el campo de entrenamiento. Sus botas gastadas apenas hacían ruido sobre la grava húmeda, cada paso medido con la precisión de quien ha aprendido que el sonido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las primeras luces del amanecer se filtraban entre los árboles, creando sombras largas que parecían seguir su figura silenciosa. Llevaba la misma chaqueta militar desgastada de siempre, con los bordes deshilachados y una mancha permanente en el codo izquierdo que ningún lavado había conseguido eliminar. Sus manos, curtidas por años de trabajo y tiempo, sostenían una taza de café humeante que desprendía vapor en el aire matutino. No había prisa en sus movimientos, solo una cadencia constante, como si cada gesto formara parte de un ritual sagrado que había repetido miles de veces antes. Los reclutas ya estaban formados cuando llegó, sus uniformes nuevos brillando bajo las luces artificiales del campo. Eran jóvenes, la mayoría apenas salidos de la adolescencia, con esa arrogancia particular que viene de no haber enfrentado nunca algo verdaderamente peligroso. Sus risas resonaban en el aire fresco, interrumpidas ocasionalmente por bromas pesadas y comentarios que creían ingeniosos. El instructor se detuvo a unos metros de distancia, observándolos con esos ojos grises que parecían ver más de lo que mostraban. No dijo nada al principio, simplemente los estudió, como si estuviera leyendo un mapa que solo él podía descifrar. Su rostro, marcado por líneas profundas que hablaban de años bajo el sol implacable de desiertos lejanos, permanecía impasible. Las cicatrices que corrían desde su sien derecha hasta la mandíbula se destacaban más en la luz del amanecer, como ríos secos grabados en un paisaje árido. Uno de los reclutas, un chico alto con el pelo rubio cortado al rape, fue el primero en notar la presencia del instructor. Su risa se desvaneció gradualmente cuando sus ojos se posaron en esas marcas que atravesaban la cara del hombre mayor. Codea a su compañero, un moreno de complexión robusta que masticaba chicle con la boca abierta, y señala discretamente hacia el instructor. Pronto, toda la formación había reparado en su presencia, pero en lugar del respeto que debería acompañar la llegada de un superior, se extendió un murmullo de comentarios susurrados y risitas mal disimuladas. El instructor tomó un sorbo lento de su café, sin mostrar señales de haber escuchado nada. Sus ojos se movían metódicamente de un rostro a otro, registrando cada expresión, cada gesto de desprecio o curiosidad morbosa. Había visto esas miradas antes, en lugares donde la juventud y la inexperiencia se encontraban con la realidad de lo que significaba servir. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión no expresada. El instructor dejó su taza sobre una mesa de madera cercana, el pequeño ruido metálico resonando más fuerte de lo esperado en la quietud matutina. Cuando se volvió hacia los reclutas, su movimiento fue fluido pero deliberado, como si cada gesto hubiera sido calculado. Sus manos, ahora libres, se cruzaron detrás de la espalda en una postura que hablaba de décadas de disciplina militar. Las cicatrices en su rostro parecían más pronunciadas ahora, bajo la luz directa, y algunos de los jóvenes soldados intercambiaron miradas que mezclaban burla con una incomodidad creciente. El instructor sabía que lo estaban evaluando, juzgando no por su experiencia o conocimiento, sino por esas marcas que llevaba como un mapa de batallas que nunca contaría. Era una reacción que había aprendido a esperar, especialmente de aquellos que nunca habían salido de la seguridad de sus ciudades natales. Cuando finalmente habló, su voz fue baja pero clara, con un timbre que sugería que las palabras no se desperdiciaban nunca. «Buenos días», dijo simplemente, sin elaborar ni añadir los cumplidos habituales que otros instructores podrían usar para romper el hielo. Los reclutas respondieron con un «Buenos días, señor», desigual,
algunas voces más fuertes que otras, pero todas teñidas de esa actitud que rayaba en la insubordinación. El instructor no mostró signos de irritación. Había entrenado a miles de soldados a lo largo de los años y sabía que la verdadera disciplina no se imponía con gritos o castigos, sino que se ganaba con respeto. Caminó lentamente frente a la formación, sus botas marcando un ritmo constante sobre la grava. Cada paso parecía medido, como si estuviera contando algo que solo él podía escuchar. Sus ojos nunca se apartaron de los rostros de los jóvenes, registrando cada mueca, cada sonrisa mal disimulada, cada comentario susurrado entre dientes. «Hoy vamos a hablar de precisión», continuó, deteniéndose frente al recluta rubio que había sido el primero en notar sus cicatrices. «De paciencia, de lo que significa esperar el momento exacto». Sus palabras flotaron en el aire matutino como una promesa o una advertencia. El recluta rubio mantuvo la mirada por un momento, pero algo en los ojos grises del instructor lo hizo apartar la vista. No era intimidación lo que veía allí, sino algo más profundo. La quietud absoluta de alguien que había aprendido a existir en los espacios entre la vida y la muerte. El instructor continuó su camino, pasando frente a cada soldado como si estuviera inspeccionando no solo sus uniformes, sino sus almas. Algunos de los reclutas intentaron mantener sus expresiones de desprecio, pero había algo en la presencia del hombre mayor que hacía que sus sonrisas se desvanecieran gradualmente. Era como si su silencio tuviera peso, como si cada paso llevara consigo historias que ninguno de ellos podría imaginar. El sol había subido lo suficiente para que las sombras comenzaran a acortarse cuando el instructor se dirigió hacia una mesa donde descansaba un maletín de cuero negro, tan gastado como su chaqueta. Los reclutas lo siguieron con la mirada, su curiosidad ahora mezclada con algo que podría haber sido respeto, aunque ninguno lo admitiría en voz alta. Con movimientos precisos, abrió el maletín y extrajo lo que parecía ser un rifle de francotirador, aunque modificado de maneras que solo un experto podría apreciar. Las risitas se desvanecieron por completo cuando el arma apareció, no por miedo, sino por el reconocimiento instintivo de que estaban en presencia de algo que trascendía su comprensión. El instructor ensambló cada pieza con una fluidez que hablaba de miles de repeticiones, sus manos moviéndose con la gracia de un cirujano o un artista. Nunca miró el arma mientras trabajaba. Sus ojos permanecían fijos en algún punto distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. La rutina del instructor seguía patrones que parecían grabados en su ser más profundo. Cada mañana, después de esa primera inspección silenciosa de los reclutas, se dirigía al campo de tiro con la misma cadencia medida de siempre. Sus botas resonaban contra el suelo de concreto con un ritmo que algunos de los soldados más observadores habían comenzado a reconocer. 3 pasos normales, uno ligeramente más corto, como si estuviera compensando por algo que su cuerpo recordaba, pero su mente había archivado. Llevaba siempre la misma mochila de lona verde, tan desgastada que los bordes se habían vuelto blancos por el uso, y dentro de ella guardaba objetos que ninguno de los jóvenes había visto nunca. Un pequeño cuaderno de cuero con las esquinas dobladas, un lápiz gastado hasta convertirse en un pequeño muñón y algo envuelto en un paño oscuro que manipulaba con un cuidado reverencial. Los reclutas habían empezado a hacer apuestas sobre qué contenía ese paquete misterioso. El rubio, cuyo nombre era Marcus, insistía en que probablemente era solo una pistola vieja, tal vez un recuerdo sentimental de sus días como soldado raso. Su compañero moreno, David, tenía teorías más elaboradas que involucraban condecoraciones robadas o fotografías de una novia perdida hace mucho tiempo.
Sus burlas se habían vuelto más sofisticadas con el paso de los días, evolucionando desde comentarios crudos sobre las cicatrices hasta especulaciones sobre la competencia del instructor. «Apuesto a que ni siquiera puede dar en el blanco desde 100 metros», susurró Marcus durante una pausa en el entrenamiento, provocando risas ahogadas de sus compañeros. «Miren cómo tiemblan sus manos cuando sostiene el rifle. Probablemente está demasiado viejo para esto». Pero había algo en la forma en que el instructor manejaba su equipo que desmentía esas burlas. Cuando desempacaba su rifle de francotirador, cada movimiento era económico, preciso, como si hubiera sido coreografiado a lo largo de décadas de práctica. Nunca se apresuraba, nunca mostraba frustración cuando algo no encajaba perfectamente al primer intento. Sus dedos, a pesar de estar marcados por pequeñas cicatrices y callos que hablaban de años de trabajo duro, se movían sobre el metal con una delicadeza que contrastaba marcadamente con su apariencia ruda. Los reclutas no podían verlo, pero cuando el instructor ajustaba la mira telescópica, sus ojos se transformaban. La mirada distante y algo melancólica que mostraba durante las clases se convertía en algo completamente diferente. Una concentración tan intensa que parecía capaz de detener el tiempo. Las cicatrices que tanto alimentaban las burlas de los jóvenes soldados tenían su propia historia silenciosa. Corrían en líneas irregulares desde su sien derecha, cruzando la mejilla hasta perderse en la mandíbula, como si hubieran sido trazadas por dedos gigantes e invisibles. Cuando el sol las iluminaba directamente, se podían distinguir diferentes tonalidades y texturas, sugiriendo que no habían sido causadas por un solo incidente. Algunas eran finas como hilos de plata, otras más profundas, formando pequeños surcos que se llenaban de sombras. Había una en particular, justo debajo del ojo derecho, que tenía una forma casi perfectamente circular, como si algo caliente y pequeño hubiera permanecido allí el tiempo suficiente para dejar una marca permanente. Los reclutas especulaban sobre su origen con la crueldad casual de la juventud. Tal vez se quedó dormido fumando, o se cayó de la cama y se golpeó con algo. Apuesto a que fue en una pelea de bar. Lo que no sabían, lo que no podían adivinar desde su perspectiva limitada, era que cada una de esas marcas tenía su propio momento, su propia historia de decisiones tomadas en fracciones de segundo, cuando la vida y la muerte se decidían por milímetros. El instructor nunca hablaba de ellas, nunca se tocaba la cara de manera autoconsciente como hacen muchas personas con cicatrices visibles. Para él eran simplemente parte del territorio que su cuerpo habitaba, tan naturales como las líneas de expresión alrededor de sus ojos o las manchas de edad en sus manos. Cuando se afeitaba cada mañana, su navaja navegaba alrededor de ellas con la misma precisión con que desmontaba y limpiaba su rifle, evitando los terrenos irregulares sin siquiera pensarlo conscientemente. Durante las sesiones de tiro, su rutina se volvía casi ritual. Siempre elegía la misma posición en el extremo izquierdo del campo de práctica, donde un pequeño montículo natural proporcionaba tanto elevación como algo de cobertura contra el viento. Se instalaba allí con la paciencia de alguien que había aprendido que el apuro era enemigo de la precisión, extendiendo una manta pequeña y gastada que sacaba de su mochila. Sobre ella colocaba sus herramientas en un orden específico: el rifle desarmado, la munición en pequeños grupos organizados por distancia y condiciones climáticas, un pequeño dispositivo para medir el viento que parecía antiguo pero perfectamente mantenido, y finalmente, el objeto envuelto en el paño oscuro que manipulaba con tanto cuidado. Los reclutas habían notado que nunca abría ese último paquete cuando ellos estaban cerca.
Solo cuando creía que nadie lo observaba, cuando estaba completamente solo en el campo de tiro durante las horas de descanso o después de que terminaran las clases oficiales, desarrollaba cuidadosamente el paño y revelaba lo que contenía. Desde su posición en las barracas, algunos de los más curiosos habían intentado espiar con binoculares, pero la distancia y la posición del instructor hacían imposible distinguir detalles. Lo único que podían ver era que era algo pequeño, algo que cabía en la palma de una mano y que lo contemplaba durante largos minutos antes de volver a envolverlo con el mismo cuidado reverencial. Probablemente es solo una brújula vieja, especuló David una noche mientras los reclutas limpiaban sus equipos. Mi abuelo tenía una que trajo de la Segunda Guerra Mundial. Están completamente obsesionados con esas cosas. Marcus no estaba convencido. Había algo en la forma en que el instructor manejaba ese objeto que sugería una importancia que trascendía la mera utilidad. Era la forma en que una persona podría sostener la última carta de un ser querido, o una fotografía de alguien que nunca volvería a ver. Pero mantuvo esas observaciones para sí mismo, eligiendo en su lugar seguir alimentando las burlas de sus compañeros con comentarios cada vez más elaborados sobre la competencia declinante del instructor y la irrelevancia de sus métodos anticuados en la guerra moderna. Lo que ninguno de ellos había notado, porque estaban demasiado ocupados burlándose, era la precisión sobrenatural con que el instructor manejaba su arma. Cuando disparaba durante las demostraciones, nunca fallaba. No de la manera espectacular que hubiera llamado la atención, sino con una consistencia tan absoluta que se volvía casi invisible. Cada tiro encontraba exactamente donde él había dicho que iría, sin excepción, sin correcciones, como si la distancia entre el cañón de su rifle y el objetivo fuera simplemente una formalidad que tenía que observar. Sus manos, que los reclutas describían como temblorosas, se volvían completamente inmóviles en el momento del disparo, como si hubieran sido talladas en piedra. Las primeras señales de que había algo más en el instructor aparecieron un martes lluvioso, cuando el coronel Martínez hizo una visita inesperada al campo de entrenamiento. Era una de esas inspecciones sorpresa que mantenían a todos en guardia, y los reclutas habían pasado la mañana anterior puliendo cada pieza de equipo hasta que brillara. Martínez era un hombre imponente, con el tipo de presencia que llenaba una habitación incluso antes de que hablara, y su reputación lo precedía como una sombra intimidante. Había servido en 3 conflictos diferentes, había recibido condecoraciones que la mayoría de los soldados solo soñaba con ver, y tenía la clase de mirada que podía evaluar el valor de un hombre en segundos. Cuando su jeep se detuvo en el perímetro del campo de entrenamiento, el aire mismo pareció tensarse. Los reclutas se habían formado en sus mejores uniformes, con cada botón reluciente y cada bota pulida hasta convertirse en espejos. Marcus había dedicado 1 hora extra esa mañana a asegurarse de que su presentación fuera impecable, consciente de que las inspecciones del coronel podían hacer o destruir carreras militares. David había practicado sus saludos hasta que se volvieron automáticos, e incluso había repasado mentalmente las respuestas a preguntas que Martínez podría hacer. El instructor, sin embargo, había mantenido su rutina habitual, apareciendo en su misma chaqueta gastada, con su mismo paso medido, llevando su mismo aire de silenciosa competencia. Cuando vio el jeep del coronel aproximándose, no mostró signos de sorpresa o ansiedad. Simplemente continuó preparando su equipo con la misma precisión meticulosa de siempre. Martínez descendió del jeep con la autoridad que solo viene de décadas de comando, sus botas golpeando el suelo con un sonido seco que resonó en la quietud matutina. Su uniforme era impecable, cada insignia perfectamente alineada.
cada medalla reluciente bajo el sol débil que se filtraba entre las nubes. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se movieron inmediatamente a través del campo de entrenamiento, registrando cada detalle, cada irregularidad. Los reclutas se pusieron firmes instintivamente, aunque no había dado ninguna orden, y el silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento moviéndose entre los árboles distantes. Martínez caminó lentamente frente a la formación, su inspección minuciosa y despiadada, pero cuando sus ojos se posaron en el instructor, algo cambió en su expresión. Fue sutil, tan sutil, que la mayoría de los reclutas lo perdieron por completo. Pero aquellos que estaban prestando atención vieron cómo los ojos del coronel se entrecerraron ligeramente, como si estuviera tratando de enfocar algo que estaba justo fuera de su alcance. Su paso se ralentizó cuando se acercó al instructor, y por un momento pareció que iba a decir algo. Pero en su lugar, simplemente se detuvo, estudiando el rostro marcado por cicatrices con una intensidad que hizo que algunos de los jóvenes soldados intercambiaran miradas nerviosas. El instructor, por su parte, mantuvo su postura relajada pero respetuosa, sus manos cruzadas detrás de la espalda, su mirada fija en algún punto distante, como si el escrutinio del coronel fuera algo perfectamente rutinario. «Instructor», dijo finalmente Martínez. Su voz lleva el peso de la autoridad, pero también algo más, algo que sonaba peligrosamente cercano a la incertidumbre. «¿Cuánto tiempo lleva usted en esta posición?». La pregunta colgó en el aire como una nube de tormenta, y los reclutas pudieron sentir que había más detrás de ella de lo que las palabras sugerían. El instructor tardó un momento en responder, no por nerviosismo, sino con la deliberación de alguien que pesaba cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. «3 años, señor», respondió, su voz baja pero clara. «Llegué aquí después de mi retiro del servicio activo». Martínez asintió lentamente, pero sus ojos nunca se apartaron de las cicatrices que marcaban el rostro del instructor, como si estuvieran tratando de leer un mensaje escrito en un idioma que había olvidado hace mucho tiempo. «Y antes de eso», continuó Martínez, su tono ahora llevando una urgencia apenas contenida que hizo que varios reclutas intercambiaran miradas confundidas. El instructor permaneció inmóvil, pero algo en su postura sugirió que había estado esperando esa pregunta. «Servicio en el extranjero, señor. Misiones especializadas». Las palabras fueron pronunciadas con la misma cadencia tranquila de siempre, pero llevaban un peso que hizo que el aire alrededor de ellos se sintiera más denso. Martínez se acercó un paso más, ahora lo suficientemente cerca como para que los reclutas pudieran ver la tensión en sus mandíbulas, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños involuntarios. «¿Especializada en qué?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta, o al menos tenía una sospecha que lo estaba atormentando. El instructor se quedó en silencio durante un largo momento, y ese silencio se extendió hasta que se volvió casi insoportable. Los reclutas contenían la respiración, sintiendo que estaban presenciando algo importante, algo que cambiaría todo lo que pensaban que sabían. Cuando el instructor finalmente habló, su voz era tan baja que tuvieron que esforzarse para escuchar. «Reconocimiento de largo alcance, señor. Eliminación de objetivos de alta prioridad». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de comprensión que se extendieron a través de la formación. Marcus sintió que su estómago se contraía y David tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral. Habían estado burlándose de un francotirador. Martínez se quedó inmóvil durante varios segundos, como si las palabras del instructor hubieran activado una cascada de recuerdos que había estado tratando de mantener enterrados. Luego, lentamente, casi reverencialmente, levantó una mano y la colocó sobre su bolsillo izquierdo del pecho, donde llevaba sus propias condecoraciones.
¿Cuál era su designación?, preguntó. Su voz ahora apenas un susurro. El instructor miró directamente a los ojos del coronel por primera vez en toda la conversación, y en ese intercambio de miradas, los reclutas pudieron ver que estaba pasando algo que estaba completamente fuera de su comprensión. «Fantasma 7», respondió el instructor, y las dos palabras parecieron succionar todo el oxígeno del aire matutino. El cambio en el coronel Martínez fue instantáneo y absoluto. Sus ojos se abrieron completamente, su postura se enderezó aún más, y por un momento pareció que iba a decir algo, pero solo logró emitir un sonido ahogado. Miró nuevamente las cicatrices en el rostro del instructor, pero ahora su expresión era completamente diferente. Ya no era curiosidad o incertidumbre, sino algo que se acercaba peligrosamente al horror y la admiración mezclados. «Dios mío», murmuró, tan bajo que solo los reclutas más cercanos pudieron escucharlo. «Usted es el fantasma de Kandahar». Las palabras cayeron como una bomba silenciosa, y aunque ninguno de los jóvenes soldados sabía exactamente qué significaban, pudieron sentir el peso de su importancia en la forma en que el aire alrededor de ellos pareció cambiar de textura. El instructor no confirmó ni negó la afirmación del coronel, pero su silencio fue respuesta suficiente. Martínez se quedó mirándolo durante un largo momento, como si estuviera viendo un fantasma, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que estaba pasando. Los reclutas permanecieron en formación, pero Marcus podía sentir que algo fundamental había cambiado en su comprensión del mundo. El hombre del que se habían burlado, el instructor de cicatrices, que habían decidido que estaba demasiado viejo y demasiado marcado para ser efectivo, era aparentemente alguien cuya mera mención podía reducir a un coronel condecorado a una expresión de asombro aturdido. David tragó saliva con dificultad, recordando todos los comentarios despectivos que había hecho sobre las manos temblorosas del instructor, y sintió que su estómago se convertía en plomo. «Nunca pensé que lo conocería en persona», continuó Martínez, su voz ahora llevando una mezcla de respeto y algo que podría haber sido miedo. Los informes de sus misiones, las cosas que logró hacer, son legendarias en ciertos círculos. Se detuvo, como si estuviera tratando de decidir cuánto podía decir frente a los reclutas, y luego aparentemente decidió que algunas historias eran demasiado importantes para mantenerlas en secreto. Kandahar, 2010. Un solo francotirador mantuvo a raya a una fuerza insurgente completa durante 18 horas, permitiendo que un convoy de suministros médicos llegara a un hospital de campo sitiado. 300 civiles fueron evacuados porque una persona se negó a abandonar su posición. Los reclutas sintieron que el suelo se movía debajo de sus pies. Marcus recordó sus burlas sobre la competencia del instructor, sobre cómo sus manos temblorosas probablemente no podían acertar a un objetivo a 100 metros. David pensó en sus teorías sobre las cicatrices del instructor, sobre peleas de bar y accidentes domésticos. Ahora, con las palabras del coronel resonando en sus oídos, esas marcas tomaron un significado completamente diferente. No eran signos de torpeza o mala suerte, eran medallas de batalla, evidencia de decisiones imposibles, tomadas en momentos cuando cada segundo podía significar la vida o la muerte de cientos de personas inocentes. El instructor permaneció inmóvil durante toda la revelación. Su expresión no cambió, como si las palabras del coronel fueran simplemente datos meteorológicos irrelevantes. «Pero se reportó como muerto en acción», continuó Martínez, ahora hablando más para sí mismo que para la formación. Los informes decían que el edificio desde donde estaba disparando recibió un impacto directo de mortero. Nadie podría haber sobrevivido. Sus ojos se movieron nuevamente a las cicatrices, y ahora su origen se volvía dolorosamente claro.
no habían sido causadas por un solo incidente, sino por los fragmentos de un edificio que se desmoronaba, por el calor de explosiones que habían estado demasiado cerca, por decisiones de permanecer en posición cuando cualquier persona sensata habría huido. ¿Cómo sobrevivió?, preguntó Martínez, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer conocer la respuesta. El instructor tomó una respiración lenta y profunda antes de responder. El edificio colapsó hacia adentro, dijo finalmente, su voz manteniendo la misma cadencia tranquila de siempre. Quedé atrapado en un bolsillo de aire durante 36 horas. Cuando las fuerzas de rescate me encontraron, estaba inconsciente pero aún sosteniendo mi rifle. Las palabras fueron pronunciadas sin dramatismo, como si estuviera describiendo el tiempo, pero el impacto en los reclutas fue devastador. Marcus sintió que sus rodillas se debilitaban, y David tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su posición de firmes. Habían estado burlándose de alguien que había preferido ser enterrado vivo antes que abandonar su misión, alguien que había sostenido su arma durante 36 horas de oscuridad y dolor, porque sabía que vidas dependían de su presencia. Martínez se llevó una mano a la frente, como si estuviera tratando de procesar información que desafiaba su comprensión. «Los insurgentes se retiraron después del bombardeo», murmuró. «Pensaron que habían eliminado la amenaza. Nunca supieron que usted siguió disparando desde los escombros». El instructor asintió ligeramente, un gesto tan pequeño que casi se perdió, pero que confirmó lo que todos ahora comenzaban a entender. Las historias que acababan de escuchar no eran exageraciones o leyendas militares infladas. Eran la realidad vivida por el hombre tranquilo que habían estado despreciando. El instructor, cuyas cicatrices habían interpretado como signos de debilidad, cuando en realidad eran evidencia de una fortaleza que ninguno de ellos podía comprender. El coronel Martínez se enderezó lentamente y su siguiente acción dejó a los reclutas completamente sin aliento. Con movimientos precisos y ceremoniales, se cuadró frente al instructor y le ofreció un saludo militar completo, el tipo de saludo que se reserva para los héroes caídos y las leyendas vivientes. «Es un honor conocerlo, Fantasma 7», dijo, su voz ahora firme y llena de respeto. «Su servicio salvó más vidas de las que nunca sabremos». El instructor devolvió el saludo con la misma precisión tranquila que caracterizaba todos sus movimientos, pero había algo diferente en su postura ahora, una dignidad que había estado presente todo el tiempo, pero que solo ahora se volvía visible para aquellos que habían estado demasiado ciegos para verla. Los reclutas permanecieron en formación, pero Marcus podía sentir que algo dentro de él se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Todas las burlas, todos los comentarios despectivos, todas las teorías sobre la incompetencia del instructor se desvanecieron como humo en el viento. En su lugar quedó una comprensión dolorosa de su propia ignorancia y una admiración creciente por el hombre que había estado entrenándolos con paciencia infinita a pesar de su desprecio. David sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza, recordando cada risita, cada comentario susurrado sobre las cicatrices del instructor. Ahora entendía que esas marcas no eran defectos que disminuían al hombre, sino evidencia de sacrificios que habían salvado vidas que nunca conocería. Martínez se volvió hacia los reclutas, y su expresión había cambiado completamente. La autoridad estaba todavía allí, pero ahora estaba mezclada con algo que se acercaba a la indignación apenas contenida. «¿Tienen idea de con quién han estado entrenando?», preguntó, su voz cortando el aire matutino como una cuchilla. ¿Tienen alguna comprensión de lo que este hombre ha sacrificado por personas que nunca conocerá? Las preguntas fueron retóricas, pero el peso de ellas se instaló sobre los jóvenes soldados como una manta de plomo. Marcus quiso responder,
Quiso explicar que no habían sabido, que no habían entendido, pero las palabras se negaron a formarse en su garganta. Fantasma 7 mantuvo su posición durante 3 días consecutivos en Mosul. Continuó Martínez, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Sin comida, sin agua, sin comunicación con su base. Eliminó 17 objetivos de alta prioridad que planeaban bombardear un hospital infantil. Cuando finalmente fue evacuado, había perdido 20 libras y tenía fiebre de 104 grados. Cada palabra caía como una piedra sobre los reclutas, y Marcus podía sentir que su comprensión del mundo se reorganizaba fundamentalmente. El instructor del que se habían burlado no era solo un veterano cualquiera asignado a entrenar nuevos soldados. Era una leyenda viviente, alguien cuyos sacrificios habían salvado literalmente miles de vidas inocentes. En Fallujah, continuó el coronel, pasó 8 días en una posición comprometida porque su evacuación habría expuesto un orfanato a ataques de mortero. 8 días comiendo raciones de emergencia y bebiendo su propia orina reciclada porque no podía abandonar su posición. David sintió que su estómago se revolvía, no por las imágenes que las palabras del coronel evocaban, sino por la vergüenza aplastante de recordar cómo había bromeado sobre que el instructor probablemente no podía soportar la presión de situaciones reales de combate. Ahora entendía que había estado burlándose de alguien que había redefinido completamente lo que significaba soportar presión. Alguien que había convertido la resistencia imposible en una forma de arte letal. El instructor permaneció inmóvil durante toda la revelación, sus ojos fijos en el horizonte distante, como si las palabras del coronel fueran simplemente sonidos de fondo. No mostraba signos de orgullo o satisfacción por el reconocimiento. Si algo, parecía ligeramente incómodo con la atención, como si prefiriera que estas historias permanecieran enterradas. Sus manos, que los reclutas habían descrito como temblorosas, estaban perfectamente quietas a sus costados, y Marcus se dio cuenta de que lo que había interpretado como debilidad relacionada con la edad probablemente era el resultado de daño neurológico por las explosiones que había soportado. No eran signos de incompetencia, eran cicatrices de servicio, tan reales y significativas como las marcas visibles en su rostro. Martínez se volvió nuevamente hacia el instructor, y en su mirada había algo que se acercaba a la reverencia. «¿Por qué no nos dijo quién era?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. El instructor se encogió de hombros ligeramente, un gesto tan simple que casi se perdió, pero que comunicó volúmenes sobre su carácter. «No parecía relevante», respondió, su voz manteniendo la misma cadencia tranquila de siempre. «Mi trabajo aquí es entrenar soldados, no contar historias de guerra». Las palabras fueron pronunciadas sin falsa modestia o grandiosidad, simplemente como una declaración de hecho, lo que las hizo aún más poderosas en su simplicidad. Los reclutas intercambiaron miradas que mezclaban vergüenza, admiración y una comprensión creciente de que habían estado viviendo en presencia de la grandeza sin darse cuenta. Marcus recordó todas las veces que había cuestionado los métodos del instructor, todas las ocasiones en que había sugerido que las técnicas del hombre mayor estaban desactualizadas para la guerra moderna. Ahora se daba cuenta de que había estado recibiendo entrenamiento de alguien que había perfeccionado esas técnicas en los campos de batalla más peligrosos del mundo, alguien que había demostrado su efectividad no en ejercicios de entrenamiento, sino en situaciones donde el fracaso significaba la muerte de inocentes. Sus métodos de entrenamiento, continuó Martínez, ahora dirigiéndose tanto al instructor como a los reclutas, están basados en experiencia real, en decisiones de vida o muerte tomadas bajo el tipo de presión que la mayoría de nosotros no puede imaginar. Se detuvo, permitiendo que las palabras se asentaran, y luego añadió,
Cuando Él les enseña paciencia, es porque ha esperado durante días a que aparezca el objetivo correcto. Cuando les habla de precisión, es porque ha tenido una sola oportunidad para salvar vidas. Cuando insiste en la disciplina mental, es porque ha mantenido su cordura en situaciones que habrían quebrado a hombres menores. El instructor aprovechó el momento de silencio que siguió para caminar lentamente hacia su mochila. Los reclutas lo observaron con ojos completamente diferentes ahora, viendo no a un veterano gastado, asignado a una tarea menor, sino a una leyenda viviente que había elegido compartir su conocimiento con la próxima generación. Sus movimientos, que antes habían interpretado como lentos debido a la edad, ahora se revelaban como deliberados y controlados. Cada gesto optimizado por años de necesidad de moverse sin hacer ruido, sin desperdiciar energía, sin llamar la atención de enemigos que podrían estar observando desde cualquier dirección. Cuando llegó a su mochila, el instructor se detuvo y miró hacia atrás hacia los reclutas. Por primera vez desde que lo conocían, había algo diferente en su expresión. No era exactamente vulnerabilidad, pero sí una apertura que no habían visto antes. «Hay algo que debo mostrarles», dijo, su voz ahora llevando un peso que hizo que todos se inclinaran hacia adelante instintivamente. Con movimientos cuidadosos, extrajo el objeto envuelto en el paño oscuro que había mantenido en secreto durante todos estos meses. Los reclutas contuvieron la respiración mientras desenvolvía lentamente el paquete, revelando finalmente lo que había estado guardando con tanto cuidado. Era una moneda, pero no cualquier moneda. Era de bronce oscurecido, aproximadamente del tamaño de una moneda de $1, con grabados que eran claramente militares, pero que ninguno de los reclutas pudo identificar inmediatamente. El instructor la sostuvo en su palma abierta, permitiendo que la luz matutina se reflejara en su superficie gastada. «Esta», dijo lentamente, «es una moneda de desafío de la unidad de reconocimiento especial más clasificada que jamás haya existido. Solo se otorgaron 23 en total». Su voz se había vuelto aún más suave, casi reverencial, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Martínez se acercó para examinar la moneda más de cerca, y cuando vio los grabados en su superficie, su expresión se transformó nuevamente. «Dios santo», murmuró, «esa es una moneda fantasma original. No he visto una desde...». Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que estaba a punto de revelar información que podría estar clasificada. El instructor asintió lentamente, confirmando sin palabras la importancia del objeto. 16 de nosotros no regresamos a casa, dijo simplemente. Esta moneda representa no solo mi servicio, sino el sacrificio de hermanos que murieron para que misiones imposibles se completaran. Los reclutas se quedaron en silencio absoluto, finalmente entendiendo el peso de lo que habían estado presenciando durante todos estos meses. El objeto que el instructor había manejado con tanto cuidado no era solo un recuerdo personal, era un memorial, una responsabilidad, un recordatorio constante de vidas perdidas y sacrificios hechos. Marcus sintió que algo en su pecho se apretaba mientras procesaba la realización de que había estado burlándose de alguien que llevaba el peso de hermanos caídos en su alma todos los días. David parpadeó rápidamente, luchando contra lágrimas que no había esperado, mientras entendía que las rutinas silenciosas del instructor, su precisión meticulosa, su paciencia infinita con reclutas irrespetuosos, todo era parte de honrar a aquellos que no habían tenido la oportunidad de enseñar a la próxima generación. Cada mañana, continuó el instructor, su voz ahora apenas audible, paso revista a esta moneda y recuerdo por qué estoy aquí. No para ganar respeto o reconocimiento, sino para asegurarme de que la próxima generación de soldados esté mejor preparada de lo que estuvimos nosotros.
para que menos familias tengan que recibir visitas de oficiales que traen banderas dobladas y condolencias que nunca podrán llenar el vacío que dejaron atrás sus seres queridos. Las palabras cayeron como gotas de plomo sobre los reclutas, cada una llevando el peso de experiencias que nunca podrían comprender completamente, pero que ahora comenzaban a respetar profundamente. El coronel Martínez se cuadró nuevamente frente al instructor, pero esta vez su saludo fue diferente, más lento, más deliberado, cargado con el tipo de respeto que se reserva para monumentos vivientes. «Fantasma 7», dijo, su voz ahora formal, pero profundamente respetuosa. «Es un honor tener a alguien de su calibre entrenando a nuestros soldados. Si hay algo que necesite, cualquier recurso que pueda hacer su trabajo más efectivo está a su disposición». El instructor devolvió el saludo con la misma precisión de siempre. Pero había una gravitas en el gesto ahora que antes había estado oculta bajo capas de silencio y modestia. «Solo una cosa, señor», respondió el instructor, y su petición sorprendió a todos. «Me gustaría que estos reclutas entendieran que el respeto no se gana a través de historias o condecoraciones. Se gana día a día, con cada decisión de anteponer la misión antes que la comodidad personal, cada elección de proteger a otros antes que a uno mismo». Sus ojos se movieron lentamente a través de la formación, encontrándose con la mirada de cada recluta individualmente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, el joven soldado sintió como si estuviera siendo evaluado no solo por sus habilidades militares, sino por su carácter como ser humano. «El verdadero honor», continuó el instructor, «no está en las medallas que se cuelgan en el pecho, sino en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando, cuando el único testigo es la conciencia propia». Su mirada se detuvo en David, quien sintió que cada burla que había hecho, cada comentario despectivo que había susurrado, estaba siendo pesado en una balanza que medía no solo palabras, sino intenciones. Un soldado real entiende que el poder verdadero viene del silencio, de la competencia probada a través de acciones, no de proclamaciones vacías o arrogancia sin fundamento. Los reclutas permanecieron inmóviles, pero Marcus podía sentir que algo fundamental estaba cambiando en todos ellos. La presencia del instructor, que habían interpretado como silenciosa y quizás algo intimidante, ahora se revelaba como la quietud de alguien que había alcanzado un nivel de competencia que trascendía la necesidad de validación externa. Sus métodos de entrenamiento, que habían parecido anticuados o excesivamente enfocados en detalles menores, ahora se mostraban como el producto de experiencias refinadas en los hornos más intensos que la humanidad podía crear. Martínez asintió lentamente, claramente impresionado no solo por la historia del instructor, sino por su enfoque del entrenamiento. «Sus métodos están produciendo resultados excepcionales», comentó, aunque su tono sugería que esto no era una sorpresa para él. Los informes de progreso de estos reclutas muestran mejoras en disciplina, precisión y trabajo en equipo que superan significativamente los estándares de otras unidades de entrenamiento. Se volvió hacia los jóvenes soldados y su expresión se había endurecido considerablemente. «Espero que ahora entiendan la extraordinaria oportunidad que se les ha dado. La chance de aprender de alguien cuyo conocimiento ha sido pagado con sangre y sacrificio». El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que los reclutas hubieran experimentado antes. No era la quietud incómoda de la expectativa o el miedo, sino algo más profundo, el peso de la comprensión verdadera, la gravedad de darse cuenta de que habían estado viviendo una oportunidad extraordinaria sin reconocerla. Marcus sintió que cada músculo en su cuerpo se tensaba mientras procesaba la magnitud de su ignorancia previa.
había estado recibiendo entrenamiento de una leyenda viviente, alguien cuyas técnicas habían sido forjadas en situaciones donde el fracaso no significaba una calificación reprobatoria, sino la muerte de inocentes, y había desperdiciado meses burlándose en lugar de aprender. David experimentó una cascada de emociones que comenzó con vergüenza, pero se transformó gradualmente en algo más complejo, una determinación ardiente de redimir el tiempo perdido, de demostrar que podía ser digno del conocimiento que se le estaba ofreciendo. Miró las cicatrices en el rostro del instructor con ojos completamente nuevos, viendo ahora no marcas de debilidad, sino evidencia de decisiones imposibles tomadas bajo presiones que él no podía imaginar. Cada línea irregular contaba una historia de sacrificio. Cada marca circular hablaba de estar demasiado cerca de explosiones que otros habrían evitado, pero que él había enfrentado porque vidas dependían de su presencia. El instructor volvió a envolver cuidadosamente la moneda en su paño oscuro, cada movimiento deliberado y respetuoso. Los reclutas observaron el ritual con una comprensión completamente nueva de su significado. No era solo un hombre guardando un recuerdo, era un sobreviviente honrando a los caídos, un veterano manteniendo viva la memoria de hermanos que habían dado todo para que otros pudieran regresar a casa. Cuando terminó de guardar la moneda en su mochila, se enderezó y miró hacia el horizonte, donde el sol había subido lo suficiente para que las sombras comenzaran a cambiar de dirección. El entrenamiento continúa como siempre, dijo finalmente, su voz regresando a la cadencia tranquila y práctica que los reclutas ahora reconocían como la marca de alguien que había aprendido a conservar energía para cuando realmente importaba. Las lecciones que necesitan aprender no han cambiado porque sepan más sobre mi pasado. La disciplina sigue siendo disciplina, la precisión sigue siendo precisión, y el respeto sigue siendo algo que se gana a través de acciones, no de palabras. Sus ojos se movieron nuevamente a través de la formación, pero ahora los reclutas podían ver la profundidad que siempre había estado allí, la sabiduría que habían estado demasiado ciegos para reconocer. Martínez se preparó para partir, pero antes de dirigirse hacia su jeep, se volvió una vez más hacia los reclutas. «Tengan en cuenta», dijo, su voz llevando el peso de la autoridad, pero también de la experiencia personal, que están recibiendo entrenamiento de alguien cuyas técnicas han sido probadas en las condiciones más extremas que existen. Cada ejercicio que les enseña, cada principio que enfatiza, cada corrección que hace a su forma, está basado en conocimiento que otros hombres murieron para obtener. Sus palabras se asentaron sobre los jóvenes soldados como una bendición y una responsabilidad al mismo tiempo. «Fantasma 7», añadió Martínez, dirigiéndose directamente al instructor, «ha salvado más vidas de las que la mayoría de nosotros conoceremos en toda nuestra carrera. Su conocimiento es un regalo que se les está dando libremente, pagado con sacrificios que ustedes no pueden imaginar». Se detuvo, permitiendo que las palabras se asentaran, y luego añadió con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Sugiero encarecidamente que aprovechen esta oportunidad de manera diferente a como lo han estado haciendo hasta ahora». Cuando el jeep del coronel desapareció en la distancia, el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio que era completamente diferente a cualquier quietud que hubieran experimentado antes. Los reclutas permanecieron en formación, pero Marcus podía sentir que algo irreversible había ocurrido. La dinámica entre ellos y el instructor había cambiado para siempre, no porque él hubiera hecho algo diferente, sino porque ellos finalmente podían ver lo que siempre había estado allí. El hombre tranquilo con cicatrices que habían subestimado no era solo un veterano asignado a entrenamiento.
Era un monumento viviente al sacrificio y la competencia, alguien cuya presencia entre ellos era un privilegio que habían estado desperdiciando. El instructor se dirigió hacia su posición habitual en el campo de tiro, sus movimientos manteniendo la misma cadencia medida de siempre. Pero ahora los reclutas podían ver la precisión en cada paso, la economía de movimiento que hablaba de años de necesidad de moverse sin desperdiciar energía, sin hacer ruido innecesario, sin llamar la atención. Cuando comenzó a preparar su equipo con la misma meticulosidad de siempre, David se dio cuenta de que estaba presenciando no una rutina, sino un ritual perfeccionado, cada acción optimizada por experiencias que habían costado vidas cuando no se ejecutaban perfectamente. Marcus se acercó lentamente, sus pasos inciertos pero determinados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin ser escuchado por los otros reclutas, se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor», comenzó, su voz mostrando una humildad que no había estado presente antes, «me gustaría disculparme por los comentarios, por las actitudes, por no entender con quién estaba entrenando». Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran estado esperando meses para ser pronunciadas. El instructor se detuvo en su preparación y miró al joven soldado, pero su expresión no mostraba recriminación ni satisfacción por la disculpa. Solo una paciencia tranquila que había estado allí todo el tiempo. «Las disculpas son palabras», respondió el instructor finalmente, su voz manteniendo la misma cadencia tranquila de siempre. «Lo que importa es lo que haces a partir de ahora. ¿Estás listo para aprender realmente o solo quieres sentirte mejor acerca de tu comportamiento pasado?» La pregunta fue formulada sin malicia, pero llevaba un desafío que Marcus reconoció inmediatamente. No era suficiente sentir vergüenza por sus errores pasados, tenía que demostrar que estaba listo para cambiar fundamentalmente su enfoque del entrenamiento y, más importante, su comprensión de lo que significaba ser un soldado. David se acercó también, seguido gradualmente por los otros reclutas, todos ellos llevando expresiones que mezclaban vergüenza, admiración y una determinación nueva. «Queremos aprender», dijo David, su voz firme pero respetuosa. «Queremos estar a la altura del entrenamiento que nos está dando». El instructor los estudió a todos durante un largo momento, sus ojos grises registrando cada expresión, cada señal de sinceridad o falta de ella. Era la misma evaluación que había estado haciendo desde el primer día, pero ahora los reclutas podían reconocerla por lo que era. No juicio, sino medición. La evaluación constante de un profesional que había aprendido a leer el carácter humano en situaciones donde esa habilidad podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y el desastre. «Entonces comenzamos nuevamente», dijo finalmente el instructor, y en esas pocas palabras había tanto perdón como desafío. «Pero esta vez entiendan que cada ejercicio, cada corrección, cada momento de entrenamiento es información comprada con la sangre de hombres mejores que yo, hombres que no tuvieron la oportunidad de compartir lo que aprendieron porque dieron sus vidas para que otros pudieran regresar a casa». Sus palabras crearon un silencio profundo, no porque fueran dramáticas, sino porque fueron pronunciadas con la simplicidad absoluta de la verdad. Los meses que siguieron fueron diferentes de maneras que los reclutas no podrían haber anticipado. El instructor no cambió sus métodos. Continuó con la misma paciencia tranquila, la misma atención a detalles que parecían menores, la misma insistencia en la precisión que anteriormente habían interpretado como obsesivo. Pero ahora ellos estaban diferentes. Marcus se encontró prestando atención a cada palabra, cada demostración, cada corrección como si fuera información sagrada.
Comenzó a notar cosas que había pasado por alto antes. La forma en que el instructor nunca desperdiciaba movimientos, cómo sus ojos constantemente evaluaban el entorno, incluso durante ejercicios rutinarios. La manera en que cada técnica que enseñaba tenía múltiples aplicaciones, que solo se volvían obvias después de dominar los fundamentos. David descubrió que su comprensión de la disciplina militar se había transformado completamente. Antes había visto las reglas y protocolos como restricciones arbitrarias impuestas por una burocracia militar inflexible. Ahora entendía que cada procedimiento, cada protocolo de seguridad, cada insistencia en la precisión, estaba basado en lecciones aprendidas en situaciones donde el descuido costaba vidas. Cuando el instructor corregía su postura de tiro por tercera vez en una sesión, David ya no lo veía como crítica repetitiva, sino como refinamiento de una habilidad que algún día podría determinar si él regresaba a casa o si su familia recibía una bandera doblada. Los otros reclutas experimentaron transformaciones similares. El entrenamiento se volvió no solo una preparación para carreras militares futuras, sino una conexión directa con una tradición de sacrificio y competencia que se extendía hacia atrás a través de generaciones de soldados que habían enfrentado imposibilidades y las habían superado a través de preparación meticulosa y determinación inquebrantable. Cada ejercicio de puntería se volvió una oportunidad de honrar a aquellos que habían perfeccionado estas técnicas bajo fuego enemigo. Cada ejercicio de resistencia se convirtió en una manera de construir la fortaleza mental que algún día podría ser la diferencia entre completar una misión crítica y fallar cuando otros dependían de ellos. El instructor observaba estos cambios con la misma expresión tranquila de siempre, pero había algo diferente en su postura ahora. No era satisfacción exactamente, sino más bien el reconocimiento de que el conocimiento estaba siendo transferido exitosamente, que las lecciones compradas con sangre y dolor estaban encontrando terreno fértil en la próxima generación. Cuando corregía errores ahora, los reclutas respondían no con resentimiento, sino con gratitud genuina, entendiendo que cada ajuste los acercaba más a los estándares que habían mantenido vivos a soldados en situaciones donde los márgenes de error no existían. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles que rodeaban el campo de entrenamiento, Marcus se acercó al instructor después de una sesión particularmente intensa de entrenamiento de precisión. «Señor», dijo, su voz llevando una seriedad que no había estado presente meses antes, «¿alguna vez se arrepiente de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron?» Era una pregunta personal, tal vez demasiado personal, pero había estado atormentándolo durante semanas. El instructor se detuvo en la limpieza de su rifle y miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. «Todos los días», respondió finalmente, su voz tan baja que Marcus tuvo que esforzarse para escuchar. «Pero hace mucho tiempo entendí que la culpa del sobreviviente es un lujo que no puedo permitirme. Los hombres que murieron no lo hicieron para que yo pudiera pasar el resto de mi vida lamentándome. Lo hicieron para que la misión se completara, para que los inocentes estuvieran seguros, para que otros soldados pudieran beneficiarse del conocimiento que obtuvimos juntos». Se detuvo, sus manos continuando automáticamente con la limpieza del rifle mientras hablaba. «Mi responsabilidad no es cargar culpa, sino asegurarme de que sus sacrificios continúen salvando vidas a través del entrenamiento que puedo dar a soldados como ustedes». Las palabras crearon un silencio profundo entre ellos, no incómodo, sino reflexivo. Marcus entendió que estaba recibiendo no solo una respuesta a su pregunta, sino una lección sobre cómo llevar el peso de la responsabilidad sin ser aplastado por él.
Era una lección que sabía que necesitaría algún día cuando enfrentara sus propias decisiones imposibles, cuando tuviera que elegir entre su seguridad personal y la misión que se le había confiado. El instructor había encontrado una manera de honrar a los muertos, viviendo de una manera que continuara su legado, convirtiendo el dolor de la pérdida en combustible para proteger a otros. ¿Cómo lo hace?, preguntó Marcus después de un largo momento. ¿Cómo lleva ese peso sin que lo destruya? El instructor sonrió por primera vez que Marcus pudiera recordar. Una expresión pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro marcado por cicatrices. Un día a la vez, respondió. Un estudiante a la vez. Cada vez que uno de ustedes domina una técnica que podría salvar su vida algún día, cada vez que entienden un principio que podría mantenerlos con vida el tiempo suficiente para regresar a casa con sus familias, honro a los hombres que no tuvieron esa oportunidad. Se detuvo, guardando su rifle limpio en su estuche con el mismo cuidado que había mostrado con la moneda conmemorativa. Esa es mi manera de asegurarme de que no murieron en vano. Los últimos meses de entrenamiento transcurrieron con una intensidad que ninguno de los reclutas había anticipado. No porque el instructor hubiera aumentado la dificultad de los ejercicios, sino porque ellos ahora entendían las implicaciones de cada lección, el propósito detrás de cada repetición aparentemente mundana. Cuando practicaban movimientos sigilosos, entendían que estaban aprendiendo habilidades que algún día podrían permitirles acercarse a objetivos hostiles sin ser detectados. Cuando perfeccionaban su puntería a distancias largas, sabían que estaban desarrollando capacidades que podrían proteger a compañeros soldados o civiles inocentes desde posiciones que otros francotiradores encontrarían imposibles. El instructor continuó su rutina diaria con la misma precisión silenciosa de siempre, pero ahora los reclutas podían ver las capas de significado en cada acción. Su inspección matutina de su equipo no era simplemente mantenimiento rutinario, era el ritual de alguien que había aprendido que el equipo defectuoso en el momento crítico podía significar no solo el fracaso de la misión, sino la muerte de aquellos que dependían de él. Su atención meticulosa a los detalles ambientales no era paranoia, sino la vigilancia automática de alguien que había sobrevivido situaciones donde la amenaza podía materializarse desde cualquier dirección sin advertencia previa. La transformación más notable fue en su comprensión del silencio del instructor. Lo que habían interpretado como distanciamiento o falta de carisma, ahora se revelaba como la economía de palabras de alguien que había aprendido que en situaciones críticas, la comunicación innecesaria podía ser la diferencia entre el éxito y el desastre. Su quietud no era ausencia de energía, sino concentración enfocada, la calma centrada de alguien que había aprendido a mantener claridad mental bajo presiones que habrían quebrado a hombres menores. Cada palabra que pronunciaba llevaba peso, porque había aprendido a no desperdiciar ninguna, a comunicar información esencial de la manera más eficiente posible. Cuando llegó el momento de la graduación, los reclutas habían sido transformados de maneras que se extendían mucho más allá de sus habilidades militares técnicas. Habían aprendido no solo a disparar con precisión y moverse tácticamente, sino a entender que el verdadero profesionalismo militar se basaba en el respeto por el sacrificio de aquellos que habían venido antes, en la comprensión de que cada habilidad que dominaban había sido comprada con la sangre y el sufrimiento de soldados que habían enfrentado lo imposible y lo habían superado a través de preparación meticulosa y determinación inquebrantable. El instructor se despidió de cada uno de ellos individualmente, no con grandes discursos o ceremonias elaboradas, sino con apretones de manos firmes y miradas que comunicaban más que las palabras podrían haber expresado. A Marcus le dijo simplemente: «Recuerda que la arrogancia es el enemigo de la competencia,
pero la confianza basada en preparación sólida es una herramienta de supervivencia. A David, la disciplina que has desarrollado aquí te servirá no solo en combate, sino en cada decisión difícil que tengas que tomar en tu vida. A cada uno, un mensaje personalizado que reconocía su crecimiento individual y los desafíos específicos que enfrentarían. Años después, cuando Marcus se encontró en una posición de sniper en una zona de conflicto, esperando durante horas el momento exacto para tomar un disparo que podría salvar a un convoy de suministros médicos, recordó las lecciones sobre paciencia que había aprendido de un instructor, cuyas cicatrices había burlado una vez. Cuando David tuvo que tomar la decisión de mantener su posición bajo fuego enemigo para permitir que civiles evacuaran un área peligrosa, encontró la fortaleza mental que necesitaba en los principios que había aprendido de un hombre que había demostrado que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. El instructor continuó entrenando nuevas generaciones de soldados, manteniendo su rutina silenciosa, cargando su moneda conmemorativa cada mañana como un recordatorio de por qué su trabajo importaba. Nunca supo cuántas vidas salvaron sus estudiantes, cuántas familias evitaron recibir banderas dobladas, porque él había compartido conocimiento comprado con sangre y sacrificio. Pero cada vez que un nuevo grupo de reclutas aparecía en su campo de entrenamiento, llevando la arrogancia y la ignorancia de la juventud, él sonreía imperceptiblemente y comenzaba nuevamente el proceso de transformar soldados potenciales en guerreros verdaderos, honrando a los caídos, asegurándose de que sus sacrificios continuaran protegiendo a los inocentes mucho después de que las historias de sus hazañas fueran olvidadas. En el silencio de las mañanas tempranas, cuando preparaba su equipo con la misma precisión meticulosa de siempre, el instructor sabía que estaba cumpliendo la promesa más importante que un soldado puede hacer: asegurar que aquellos que murieron sirviendo a algo más grande que ellos mismos no lo hicieron en vano, que su legado continuaría viviendo en cada vida salvada por soldados que habían aprendido a convertir el respeto por el sacrificio en competencia letal y la disciplina silenciosa en la diferencia entre regresar a casa y convertirse en otra historia que otros contarían con reverencia en los años venideros.